Abre tu Biblia en Primera de Samuel capítulo 13. Vamos a estudiar este capítulo completo. Primera de Samuel capítulo 13. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Oramos y comenzamos a estudiar. Dice así, Primera de Samuel 13. Dice: había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces, Señor, ayúdanos aquí con este texto que tenemos delante, que tú nos hables, Señor, en lo que necesitamos oír y aprender y examinar nuestra vida. Y permítenos, Señor, que nuestro corazón pueda darle lugar a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En la serie en Hebreos estuvimos viendo hace un par de domingos que una de las cosas que la Biblia nos animaba ahí en Hebreos 12 era que teníamos o que podíamos aprender de los ejemplos que la Biblia nos da. Y ahí en Hebreos 12:1, el autor de la carta a los Hebreos decía que teníamos en derredor nuestro gran nube de testigos. Y decíamos que todos esos hombres y mujeres que están en Hebreos 11 son esa gran nube de testigos. Y que sus vidas son y sirven como un ejemplo para nosotros de cómo se vive la vida de la fe. Y podemos aprender de los buenos ejemplos que hay en Hebreos 11. Y como vemos ahí, realmente no son hombres ni mujeres perfectos, pero son hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que tuvieron fe en Dios y obedecieron, no que vivieron vidas perfectas. Ahora, con el personaje, con Saúl, también podemos aprender de su vida y podemos aprender lo que no debemos de hacer. Saúl es un ejemplo de los errores a evitar. Y nosotros conocemos, yo creo que muchos a lo mejor que llevan tiempo como que siendo creyentes, más o menos saben a grandes rasgos qué pasó con la vida de Saúl. Y a veces pensamos que fue como que un tropezón así como que repentino, pero realmente hay que observar y aprender de su vida que él comenzó a tomar decisiones poco a poco. Y que fue lo que a la larga básicamente terminó como que descalificándolo como rey. Entonces podemos y debemos estar atentos a las cosas que Saúl hace, a las cosas que Saúl valora, a las cosas que Saúl realmente considera como importantes. ¿Por qué? Porque nos deben de servir a nosotros como una alerta, como una precaución en nuestra propia vida de los riesgos y de los peligros que debemos de evitar. Acuérdate que esto también está en el Antiguo Testamento y decíamos de que Pablo le decía a los romanos que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces, la vida de Saúl también está escrita para nuestra enseñanza, no para que imitemos su vida, sino que para que aprendamos y veamos sus errores y no cometamos y caminemos por el mismo camino. Entonces, aquí comienza en el capítulo 13, ha pasado un tiempo. Saúl ya es el rey y lo primero que aquí vemos que Saúl hace es básicamente conformar un ejército ya más formal. Antes funcionaban por tribus y eran como que grupos pequeños, pero aquí ya aparentemente vemos que Saúl como que forma un ejército formal que está compuesto por 3,000 hombres. De esos 3,000, 2,000 están bajo su mando. Y 1,000 están bajo el mando de Jonatán, de su hijo. Entonces ya Jonatán aparece en escena y él está a cargo de un grupo de
de hombres, de este ejército más profesional, pudiésemos decir. Ahora, algo interesante es que vemos que este conflicto constante que Israel ha tenido con los filisteos, y vemos que en este momento en particular, como que como que esa enemistad, en cierta manera, como que se ve como que acelerada, porque Jonatán ataca a los filisteos, ¿no? Los ataca y básicamente los filisteos deciden como que responder. Y algo muy importante, dice que los israelitas eran abominables para los filisteos. Quiere decir de que en cierta manera los filisteos veían de esa manera a los israelitas como odiosos. Y en cierta manera estaba como que fomentado por lo que Jonatán acababa de hacer, pero realmente a lo largo de toda la historia de la nación de Israel, los filisteos tuvieron problemas con los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vemos que Saúl organiza un ejército más formal. Vemos que Jonatán, con parte del ejército, ataca a los filisteos, y que los filisteos comienzan como que a organizarse para responder el ataque. Fíjate el verso 5 al 7. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Entonces, ¿qué vemos? Los filisteos van a responder al ataque de Jonatán. Y es importante ver que, no sé si aquí en México creo que igual ocurre, pero allá en mi tierra, para las fiestas patrias, hay algo que se llama el desfile militar. Aquí igual, ¿verdad? Para las fiestas patrias hay un desfile militar. Y los desfiles militares, básicamente los países o los ejércitos lo usan a veces para presumir su armamento y su capacidad bélica. Entonces me imagino un poco que esto es lo que está ocurriendo. Los filisteos como que van a sacar toda su artillería, todo su ejército, y realmente son infinitamente superiores en contra de los israelitas. O sea, ellos tenían 3,000 hombres, pero aquí vemos que el ejército filisteo era enorme. Tenían carros, tenían hombres de a caballo, y dice que los hombres que iban de a pie eran como la arena del mar. O sea, era un ejército muy, muy, muy grande, y en cierta manera los filisteos están presumiendo su capacidad de armamento. Ahora, Israel está en problemas, está en aprietos. De hecho, es la palabra que usa aquí. Israel está en aprietos. O sea, están siendo como en cierta manera, están oyendo que los filisteos los están rodeando, que van a responder. Y la reacción es la reacción que ocurre mucho a nosotros cuando vienen los problemas, ¿verdad? Nos queremos esconder, viene el temor. Dice que los hijos de Israel empezaron a huir, que empezaron a esconderse en cuevas, y que incluso algunos abandonaron el territorio, que cruzaron el Jordán y se fueron, dice ahí en el verso 7, a la tierra de Gad y Galaad. Acuérdate que habían 2 tribus y medias que estaban al otro lado del Jordán, que se quedaron del lado que ellos consideraban como que más verde, más atractivo a la vista. Y dice que algunos de los que estaban al territorio israelí huyeron para esa tierra, en cierta manera por temor a los filisteos. Entonces se están escondiendo, se esconden en cuevas, huyen del país. Hay un temor generalizado en la nación porque los filisteos, con todo su poderío militar, están viniendo y van a venir a atacar a los hijos de Israel. Y yo creo que ellos pensaban, aunque tenemos un ejército que está en formación, pues nadie puede enfrentar a un ejército tan poderoso como el ejército filisteo. Ahora, estos son como que, pudiésemos decir, como las tapas de un sándwich, ¿ok? La parte más importante de esta historia es lo que Saúl va a hacer. Y fíjate lo que él va a hacer. ¿Cómo reacciona Saúl ante esta situación? Y esto es importante porque aquí es donde comienzan los problemas de este hombre, que son los problemas que tenemos que ver y examinar en nuestra propia vida, lo que debemos de cuidarnos. Fíjate el verso 8 y 9, hablando de Saúl. Dice: y él esperó 7 días. ¿Quién? Saúl.
conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto va a ser como determinante en la vida de Saúl y en su reinado, podemos decirlo de alguna manera. Es la desobediencia de Saúl. Saúl fue un hombre desobediente a Dios. Y eso fue lo que lo descalificó. Algo muy importante que vemos acá es que dice el verso 8 que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. O sea, aquí vemos que Samuel había dicho a Saúl, espérate 7 días, yo voy a venir en 7 días. Y aparentemente eso era algo que se acostumbraba, porque en un par de capítulos atrás, de hecho vamos ahí a 1 Samuel, pero capítulo 10, en el capítulo 10, verso 8, ocurre algo parecido. Dice, son palabras de Samuel a Saúl, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Acuérdate otra vez, este lugar importante de reunión de la nación de Israel. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Estos no son los 7 días que están acá, esto ya había pasado. Acuérdate que ya el reinado de Saúl ya ha pasado tiempo. Entonces, esta es otra ocasión donde Saúl había recibido la instrucción de Samuel de espérate 7 días. Aparentemente ese era como que el protocolo, esa palabra que tanto usamos ahora. Cuando hay incidentes y hay un conflicto, parece que el protocolo era que, ok, nos vamos a ver en Gilgal, Samuel va a ir y va a ofrecer sacrificios a Dios. Lo que se tardaba Samuel en llegar eran 7 días, entonces Saúl sabía que tenía que esperar 7 días. Esa era la instrucción que había recibido de parte de Samuel. Ahora, ¿qué es lo que hace Saúl? Desobedece la instrucción del profeta. Acuérdate que ya Samuel ya no es un juez. Él dejó esa función cuando Saúl asumió como rey. Pero Samuel sigue siendo un profeta, sigue siendo el hombre a través del cual Dios le habla a la nación como este líder espiritual para este tiempo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace Saúl? No voy a seguir la instrucción de Samuel, voy a desobedecer. Y es interesante, esperó 7 días, pero no esperó los 7 días completos. O sea, casi esperó todo lo que tenía que esperar. Se aguantó, pero al final perdió la paciencia. Y Saúl desobedece. ¿Por qué desobedece? ¿Por qué no sigue las instrucciones que se le había dado? Básicamente porque los filisteos estaban cerca, porque el pueblo dice que desertaba y porque Samuel no llegaba. Eso fue las circunstancias que Saúl consideró como una justificación para adelantarse y para no seguir esperando. Y la impaciencia de Saúl lo llevó a la desobediencia. Y sabes que esto es, a veces pensamos que ser impaciente no es como tan grave, pero aquí le va a costar caro a Saúl su impaciencia. Esta impaciencia que lo lleva a la desobediencia. Y yo he visto en mi propia vida que muchas de mis malas decisiones se ha debido a mi impaciencia. Porque, o sea, ¿cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones? Todos tomamos malas decisiones. ¿Cuántas de esas malas decisiones estamos arrepentidos? ¿Verdad? Ahora, examinemos muchas veces esas malas decisiones que hemos tomado. A lo mejor muchas de ellas son simplemente porque no hemos querido esperar. No hemos esperado el tiempo de Dios y nos hemos adelantado. Hemos esperado un poco, pero no hemos esperado todo lo que debíamos de esperar. Y eso es lo que a Saúl le pasó. Fue desobediente. ¿Por qué? Porque fue impaciente. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Él dice ahí en el verso 8, el verso 9, dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, dice, y ofreció él holocausto. O sea, lo que está haciendo aquí Saúl, él está tomando un lugar que no le corresponde. Está tomando el lugar de un sacerdote.
el lugar de Samuel. Samuel era el hombre indicado, el hombre apuntado por Dios, el hombre, por decir, como religioso, que va y está capacitado por Dios y está apuntado por Dios para hacer esto. Pero Saúl, porque está impaciente, porque está siendo presionado por las circunstancias, dice, me voy a brincar eso y lo voy a hacer yo. Entonces ahí empiezas a ver como que el carácter de Saúl que tenemos que examinar y tener cuidado de nosotros mismos. Algo que debemos de fijarnos es que básicamente Saúl quiere hacer lo correcto. O sea, quiere sacrificar a Dios, pero quiere hacerlo de la manera incorrecta. Él no era el indicado para hacer eso. ¿Se necesitaba hacer un sacrificio a Dios? Sí, como se hacía siempre. Eso era bueno, pero la manera en que lo hizo fue la manera equivocada. Y a veces hay cosas buenas o cosas que no son malas, pero la manera en que las hacemos es lo que los transforma en algo que es perjudicial, algo que es incorrecto. Entonces, esto era algo que estaba reservado para el sacerdote, para Samuel. Algo importante que veo aquí es que incluso desde este tiempo ahí está como separación entre, pudiésemos decirlo, como Estado e Iglesia. O sea, el Estado no se mete en las cosas espirituales. Los de las cosas espirituales sí se pueden meter en cosas como del Estado, pero el Estado no se mete en cosas espirituales. O sea, Saúl no tenía nada que hacer haciendo esto. Esto era algo netamente espiritual, pero él como rey quiso brincarse y se brincó eso. Y básicamente Saúl actuó en contra de la palabra de Dios. O sea, la ley era muy, muy clara que los sacrificios, estas ofrendas, era algo que estaba reservado exclusivamente para los sacerdotes. Y Saúl dice, no me importa, estoy siendo presionado. Y verdad que cuando estamos siendo presionados a veces como que hay cosas que nos queremos brincar. No queremos esperar, no queremos hacer las cosas como se deben en tiempo y forma. Entonces, Saúl hace este sacrificio, esta ofrenda de paz al Señor. Pero fíjate, o sea, si hubiese esperado un tantito más, un par de minutos, no sé, y ya estaba en el día número 7. Dice, cuando él acababa de ofrecer, o sea, acababa de pasar, dice, el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces aquí viene la confrontación de parte de Samuel hacia Saúl. Le dice, o sea, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho, muchacho? Es interesante la pregunta. No es así como que, oye, ¿qué está pasando aquí? Es, ¿qué estás haciendo, Saúl? Lo que estás haciendo está mal. ¿Qué has hecho? Ahora, es interesante cómo responde Saúl ante esa pregunta, ¿qué has hecho? Pensaba en que muchas veces cuando ves en los evangelios, mucha gente le hacía muchas preguntas a Jesús, pero Jesús también hacía sus preguntas.
Si nosotros queremos preguntarle a Dios, también tenemos que estar dispuestos a que Él nos haga preguntas. Y aquí Samuel, pero pues el hombre de Dios le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que has hecho? Me acordaba de Génesis 4:10, cuando Caín mata a su hermano Abel. Dios le aparece, le habla y le dice, Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Esa pregunta, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿cuál es la respuesta que Saúl da? La respuesta que damos generalmente todos cuando somos confrontados es le echamos la culpa a los demás. Y ese es un problema con Saúl. Y ese es un problema con todos nosotros. Es una condición muy, muy humana caída, echarle la culpa a los demás. ¿A quién le echa la culpa Saúl? Primero, le echa la culpa a la gente. Ahí en el verso 11 dice, porque vi que el pueblo se me desertaba. O sea, cuando Samuel le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo, hombre? No dice, oh, perdón. No, o sea, no vemos que Saúl se arrepiente o que pide disculpa. Él empieza a justificarse y empieza a echarle la culpa a los demás. El primer responsable no es que el pueblo se me desertaba. O sea, en realidad yo no soy el culpable es el pueblo. Ellos están como que abandonando. Segundo, Samuel, tú eres el culpable, porque tú llegaste tarde, tú no venías. Y que tú no venías, dice ahí en el verso 11, dentro del plazo señalado. Samuel llegó dentro del plazo señalado, llegó al final, pero llegó dentro del plazo señalado. Pero ¿te das cuenta de lo que Saúl está haciendo? Está tratando de deslindarse de la responsabilidad, de lo mal que ha hecho. No el pueblo, no tú, Samuel, porque tú llegaste tarde. Y también le echa la culpa a los filisteos. Dice, ahí también en el verso 11 al final dice, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, o sea, muy, muy cerquita de donde ellos estaban. Entonces, ¿qué es lo que Saúl hace? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Es lo que Saúl está haciendo aquí, es que él no admite su responsabilidad. Él no admite su propio pecado. De hecho, ahí cuando dice más abajito, me esforcé. Esa palabra no está hablando de que él se esforzó en hacer lo bueno. Esa palabra, me esforcé, quiere decir, me vi forzado. Eso es lo que quiere decir en el original. Me vi forzado, ¿por qué? Por las circunstancias. ¿Qué es lo que está haciendo Saúl? Está haciendo lo que está haciendo. Está tratando de poner un pretexto, poner una justificación a su mal proceder. Pero esto es lo que hemos hecho desde el inicio. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios se les aparece ahí en el huerto y les dice, ¿dónde están? ¿Cuál fue la respuesta de Adán y Eva? Mira, Génesis 3. Voy a leer de Génesis 3, del 8 al 13 de la Biblia de las Américas. Génesis 3, 8 al 13, dice, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? O sea, Dios no sabía dónde estaban, claro que sabía. Pero siempre la invitación de Dios cuando hace preguntas es para que nos abramos y confesemos. Ok, cuando Samuel le dice a Saúl, ¿qué has hecho? No hay confesión de Saúl. Ok, Dios le dice a Adán y Eva, ¿dónde estás? Verso 10, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? O sea, Dios lo sabía todo. Y el hombre respondió, ok, sí, Señor, soy responsable. Yo asumo toda la responsabilidad de esto. No. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, la culpa no es mía, Señor. La culpa es de mi mujer y también la culpa es tuya porque tú me la diste. ¿Estás tratando como de darle vuelta ahí la cosa? Entonces, verso 13 dice, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dice, sí, yo soy la responsable. No, mira, la serpiente me engañó y yo comí.
La serpiente es la culpable. ¿Qué dice Adán? No, Eva es la culpable. ¿Y tú, Dios? ¿Qué hace Saúl? No, yo no soy el culpable es la gente, el culpable eres tú, Samuel, el culpable son los filisteos, yo no tengo culpa. Y esa es una falla en el carácter de Saúl, y eso es algo de lo cual debemos de cuidarnos nosotros. Eso nos puede descalificar. Este es el camino, este es el desvío que Saúl empieza a tomar. Saúl es el señor pretexto. O sea, lo vamos a ver más adelante, que en ninguna de las ocasiones Saúl reconoce y asume su responsabilidad. Siempre está poniendo un pretexto a las situaciones en las cuales se le confronta. No reconoce su propio pecado. Entonces, ¿qué es lo que Saúl debió de haber hecho? Hubiese sido muy, muy diferente si cuando Samuel le pregunta ¿qué has hecho?, Saúl hubiese asumido su responsabilidad. ¿Qué es asumir? Es asumir mi responsabilidad personal por mis palabras, por mi comportamiento, sin poner excusas y sin culpar a nadie más. En cualquier momento que yo estoy diciendo, no, lo que pasa es que esto, yo no estoy asumiendo mi responsabilidad. Si yo empiezo a tratar de decir, es que yo hice esto porque no estoy asumiendo mi responsabilidad. Es asumir mi responsabilidad por mis palabras, por mi actitud, por mi comportamiento, sin excusa y sin culpar absolutamente a nadie más. Pero Saúl no hace eso. Adán no hizo eso. Eva no hizo eso. Nosotros no hacemos eso. Y está mal. Nuestro corazón tiene una gran capacidad para engañarnos y para cegarnos. Como alguien una vez lo dijo, estamos ciegos a nuestra propia ceguera. No nos damos cuenta de eso. Entonces tenemos que estar constantemente como que autoexaminándonos. Pero no solamente eso, porque necesitamos que alguien más nos mire, nos vea. O sea, Saúl está totalmente como que él está convencidísimo que él está haciendo lo correcto. No es hasta que Samuel viene y lo confronta que como que Saúl como que dice, a ver, a lo mejor no era tan correcto lo que estoy haciendo. Y muchas veces cuando estamos solos, cuando nada más somos sabios en nuestra propia opinión, nuestro corazón nos puede engañar fácilmente y estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero estamos ciegos a nuestra propia ceguera. Mira lo que Hebreos dice, lo estudiamos hace muchísimos meses atrás, pero creo que vale la pena volverlo a leer. Es Hebreos 3:13. Hebreos 3:13 de la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. No dice una vez a la semana. Cada día necesitamos exhortarnos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Ok. El pecado puede engañarme. Ok. Y como resultado de su engaño, mi corazón se va a endurecer. ¿Cómo yo puedo prevenir que mi corazón no sea engañado y no se endurezca? Exhortándonos unos a otros. Exhortándonos unos a otros. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos que hayan personas en nuestra vida que nos amen tanto y que amen al Señor por sobre todas las cosas, que nos puedan hacer ver esos puntos ciegos en nuestra vida. Porque si no, hacemos, como dice aquí, locamente, hacemos cosas y nos engañamos. Pero cuando somos confrontados, cuando efectivamente el Espíritu Santo también pone convicción de nuestro pecado, de lo que hemos fallado, en lo que nos hemos equivocado, podemos tomar como que dos caminos. El camino de la negación o del pretexto, o el camino de asumir la responsabilidad y traer las cosas a la luz. Mira lo que Proverbios dice, Proverbios 28, 13 al 14. Proverbios 28, 13 al 14 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme,
pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Dice, el que encubre sus pecados nunca va a prosperar, mas el que los confiesa y los abandona es el que va a hallar misericordia. No vemos esa actitud en Saúl, de, ok, sí, me equivoqué, perdón, hice mal. Hubiese sido una historia muy diferente. Pero él como que empieza a desligarse de la responsabilidad. Una palabra que no nos hace mal, que no nos vamos a morir si la decimos, es perdóname, yo tuve la culpa. Debiésemos de practicarla más. Y no te vas a morir tranquilo, no te va a pasar nada. Decir, perdóname, yo tuve la culpa. Pero nos cuesta mucho asumir nuestra responsabilidad. Siempre es por esto, por lo otro, acá, es que ella me dijo, él me dijo, yo pensé. Y tenemos que confesar nuestro pecado ante Dios. Primera de Juan 1, 9 al 10. Primera de Juan 1, 9 al 10. La Biblia de las Américas pone este texto así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Sacar las cosas a la luz. Si seguimos negando, tapando o echándole la culpa al otro, a la otra, nunca vamos a poder prosperar. Es cuando nos humillamos y reconocemos nuestra culpa que hay lugar para la gracia. Dios dice que Él le da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Y Saúl está actuando de esa manera. No vemos como que humildad en reconocer su mal proceder. Entonces le dice Saúl, locamente has hecho. Eso es locamente quiere decir insensato. Esa es la definición de esa palabra. Insensato. Insensato, pudiésemos explicarlo de esta manera. Insensato es un comportamiento que se manifiesta la falta de juicio, sabiduría y comprensión. Es el comportamiento que se manifiesta en falta de juicio, sabiduría o comprensión. Locamente, neciamente. Yo le hubiese dicho, qué bruto, Saúl. O sea, qué necio, qué tontera acabas de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Samuel está así? Porque Saúl despreció la palabra de Dios. Esto que él de tomar el lugar de alguien que no le correspondía, no era una función que él podía asumir. Entonces desobedeció la ley de Dios. Puedes leer más tarde en Levítico 6. Ahí está muy claramente establecido quiénes eran los que podían hacer estas ofrendas. Eran los sacerdotes, Levítico 6. Entonces, Saúl violó la ley de Dios. Segundo, desobedeció el consejo de Samuel. No solamente lo que la ley marcaba, sino que también lo que Samuel le había dicho. No siguió su consejo. Y después se anda quejando. Tú dices, no, a mí me gustaría tener a un Samuel en mi vida. Tenemos algo mejor que Samuel, tenemos este libro. Este es nuestro Samuel. Aquí nos habla Dios. Entonces, aquí está la voz de Dios en la Biblia y también tenemos el consejo de hermanos que necesitamos. Pero si yo pido un consejo y después no lo hago y después me ando quejando, o sea, ¿de qué nos quejamos? Si no escuchamos el consejo que se nos ha dado. Entonces desobedeció la palabra de Dios, desobedeció el consejo y la instrucción de Samuel. No le importa. ¿Cuál es el problema de Saúl? Hay 4 cosas que creo que son graves, que tenemos que tener cuidado de nuestro corazón que vemos en Saúl. Número 1 es su impaciencia. ¿Cómo debe haber pensado él? A lo mejor ya esperé demasiado. Así pensamos cuando somos impacientes. Ya esto fue suficiente. Ya esperé. No pueden decir que no esperé. Pero ya esperé demasiado. Esa actitud de no tengo por qué estar esperando.
Y cuando somos así, vamos a darnos de topes contra la pared y nos va a doler, nos vamos a romper la boca por ser impacientes. Segunda cosa que veo en Saúl, que es peligroso en nosotros, es autosuficiencia. ¿Por qué? Porque básicamente la actitud de Samuel es: ya esperé demasiado, voy a resolver esto yo solo. No está Samuel, entonces si no está él, pues lo hago yo. Yo puedo hacerlo. ¿Qué es eso? Es autosuficiencia. Es yo puedo hacer las cosas, yo las puedo resolver por mí mismo. Y cuando tenemos esa actitud de no saber esperar y pensar que todo lo podemos resolver nosotros, nos vamos a meter en tremendos problemas. Autosuficiencia. Tercero, desobediencia. Abierta desobediencia. Aquí vemos realmente que, ¿qué lugar ocupaba la palabra de Dios en la vida de Saúl? Muy, muy bajo. No le importa lo que la ley dice, lo que la palabra de Dios decía en este tiempo para este contexto. Y cuando tú y yo menospreciamos o no tenemos en una alta estima la palabra de Dios, nos vamos a vivir equivocando. Tenemos que saber lo que Dios, el consejo de Dios. Y cuarto y último es orgullo. El orgullo de Saúl. La culpa es de los demás, menos mía. Todos ustedes están equivocados, menos yo. Y eso es súper, súper peligroso. No importa tengas 10 años o tengas 65 años o más. Esa actitud de todos están equivocados, menos yo, es muy, muy peligrosa. Y es la actitud que tenía Saúl. ¿Qué es lo que anda buscando Dios? Definitivamente un corazón distinto al que tiene Saúl aquí. Dice el verso 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, dices, wow, qué severo. Pues Dios no estaba jugando con Saúl. Dios estaba buscando algo en un hombre, en una persona, y es que tenga un corazón conforme al de él. O sea, un hombre que esté dispuesto a obedecer en todo lo que Dios le pide. Absolutamente todo. Y lejos de aquí, vamos a verlo más adelante, en el lugar menos improbable, donde no están las cámaras, donde no hay luces, el más insignificante de los pastores, el hermano más chico de una familia, es ahí donde Dios ya puso sus ojos en un joven David. No va a las clases de élite, no va a las familias de renombre. Es un jovencito, nada más un pastor que Dios ha visto que es un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios, que va a estar dispuesto a guardar lo que Dios le mandó. Ahora, tú y yo sabemos que la vida de David no fue una vida perfecta. Pero una cosa que vemos en la vida de David que es diferente a la vida de Saúl, que no vemos en Saúl nunca, y que sí vemos en David, es que David fue un hombre que se arrepintió. Saúl nunca lo ves arrepentido, siempre lo ves justificándose, echándole la culpa a los demás, nunca reconociendo su error. Pero David falló tremendamente también, pero siempre lo ves como cuando Dios lo confronta, cuando Dios hace algo, David se arrepiente y responde. Y le dice, Dios anda buscando ese tipo de personas. Y lo sigue buscando hoy. Eso es lo que Dios busca. Personas que tengan un corazón conforme al de Él. ¿Y qué quiere decir eso? Personas que estén dispuestas a obedecer en todo a Dios. Obedecer en todo. Mira lo que el libro de los Hechos dice sobre David. Hechos 13:22 dice: después de quitarlo se levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo. Esto es lo que Dios dice de David. Hechos 13:22: he hallado a David, hijo de Isaí,
un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Te imaginas que Dios dijese eso de nosotros? No, ya lo encontré. Dice, y esa persona tiene el corazón conforme al mío y va a hacer todo lo que yo pido, todo lo que yo digo. Eso es lo que Dios andaba buscando en Saúl. Obediencia. Pero al contrario, había orgullo, había impaciencia, había todas estas cosas que hemos visto en la vida de Saúl. Ahora fíjate el verso 16 al 18, dice rápido. Verso 15, dice, levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl con toda la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. O sea, acuérdate cuántos tenía, 2000. Ya le quedan 600, o sea, la gente se empezó a huir. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Entonces, básicamente, después de tener un ejército profesional, entre comillas, de 3,000 personas, ahora solamente son 602. Muchos huyeron, las tropas se redujeron grandemente. Los filisteos tienen un gran ejército. Las tropas filisteas, la mayoría se quedan en Micmas, pero tienen 3 escuadrones que se distribuyen hacia 3 lugares distintos de la tierra. Y básicamente, pudiésemos decirlo en palabras sencillas, Israel está en grandes problemas. Está en un serio aprieto por los filisteos. Fíjate el verso 19, dice, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha, su hoz, y el precio era 1 pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de 1 siclo para afilar las hachas, y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. O sea, chécate, 602 hombres, de los cuales solo 2 tienen armas. Los 600 no tienen arma. Dice verso 23, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. ¿Qué es lo que vemos acá? Que los filisteos tenían el monopolio de las armas. Es bien peligroso cuando el monopolio de tu armamento lo tiene tu enemigo. Tienes problemas con tu enemigo, no te venden más armas y ahí quedaste botado. Eso le pasó a los hijos de Israel. Los filisteos eran en cierta manera como una especie de proveedores, o sea, les surtían, les mejoraban sus armas, pero si tienes problemas con ellos y te cortan la cadena de provisión, ahí quedaste. Ahí eso le pasó a los hijos de Israel. No tenían nada, solamente 2 hombres tenían espada, el rey y su hijo. Y así termina esto. Aquí vamos a seguir después, próximo miércoles, con el 14. Pero básicamente los hijos de Israel en un gran problema, en una gran desventaja. Con un rey así, expuesto, el rey imperfecto. Y ese es el rey que la gente quería. Dios les dijo, ¿quieren un rey? Pues les voy a dar el rey que tanto quieren. Y ahí está el rey que tanto querían. Ellos decían, danos un rey que nos pueda defender. Y ahí está con sus 600 hombres sin armamento. Qué diferente es este rey imperfecto al rey perfecto, a Jesús. Él es el rey que Israel necesitaba y que estaba esperando. Él es el rey que nosotros necesitamos. No un hombre impaciente como Jesús. Jesús no es impaciente, es sumamente paciente. No un hombre autosuficiente como Saúl. No un hombre desobediente como Saúl.
Jesús fue perfectamente obediente al Padre. Y finalmente, no un hombre orgulloso como Saúl, sino humilde como el Rey Jesús. Cuando realmente examinamos lo que a veces queremos y lo que a veces pedimos, nos damos cuenta que pedimos muchas veces mal. Y que realmente lo que Dios nos tiene que dar, lo que Dios nos va a ofrecer, es infinitamente mejor a lo que nosotros podemos siquiera pedir. Pero pensemos un poco en eso, en estas cosas de nuestra propia vida. ¿En qué cosas no estamos como que dejándole a Dios que Él haga su voluntad? ¿En qué cosas no queremos esperar? ¿En qué cosas realmente pensamos que somos nosotros los que debemos de resolver esta situación? Autosuficientes. A lo mejor hemos esperado un gran tiempo, un tiempo largo, decimos ya se acabó la espera, ya no puedo esperar más. ¿Por qué? Porque se me viene esta situación encima y si no actúo ahora, ya voy a tener el enemigo encima. Eso es lo que hizo Saúl. Ya están encima, entonces tengo que hacer algo al respecto. Locamente, a veces hacemos por eso. Que Dios nos ayude a poder confiar en Él y a esperar en Él. No a decir, bueno, ni modo, las circunstancias me orillaron a hacer esto. Tenemos que esperar en el Señor, ser humildes. Y cuando actuemos locamente y cuando a lo mejor fallemos, pequemos, caigamos, necesitamos reconocer sin pretexto absoluto alguno nuestro pecado. Es ahí cuando hallamos gracia, no cuando lo escondemos, no cuando nos justificamos, no cuando le echamos la culpa a los demás. La gracia es para el humilde, no para el soberbio, no para el arrogante, no para el orgulloso, sino para el humilde. Entonces yo creo que queremos prosperar. Entonces necesitamos confesar. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos.